Abran su Biblia a Isaías capítulo 21, por favor. Isaías capítulo 21 es en donde seguimos esta noche nuestro estudio versículo a versículo a través del libro de Isaías. Isaías capítulo 21. Cuando lo encuentren dicen amén para saber que ya están allí. Espero unos cuantos amenes más. Isaías 21. Isaías 21. Y vamos a orar todos juntos. Padre Celestial, al abrir tu palabra, como siempre, pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a través de ella, nos comunique, Señor, aquellas palabras, principios que quieres que aprendamos a través de lo que vamos a estudiar hoy, Señor, y que podamos tener oídos atentos, corazones dispuestos para oír y recibir lo que tu palabra nos va a decir, Señor. Me bendice este tiempo, especialmente cuando estamos estudiando Isaías y algunas de estas profecías que pudieran o no tener algo que ver con nosotros. Sin duda hay principios que nos quieres enseñar a través de ellas para que las sigamos y caminemos más cerca de ti. Nos encomendamos a ti entonces y lo hacemos en el nombre glorioso de Cristo Jesús y todos decimos, muy bien, estamos en el capítulo 21 entonces, estamos en el capítulo 21 de Isaías. Y la semana pasada estudiamos hasta el versículo 4. Y lo que este capítulo habla, entre otras cosas, es la caída de Babilonia. Pero recuerden que en la Biblia hay dos Babilonias. Está Babilonia la antigua y está Babilonia la grande. Babilonia la antigua era una nación de la antigüedad que era muy poderosa, que era muy rica, que tenía muchas riquezas, etcétera, etcétera. Mucho poder que se la llevó conquistando pueblos a diestra y siniestra. Babilonia la grande es parte de los últimos tiempos y pudiéramos decir que Babilonia la grande ya está en operación en nuestros tiempos. Porque Babilonia la grande es un sistema de gobierno, es un sistema religioso, es un sistema que es el que rige en el mundo entero. Y vamos a ver también que así como la Babilonia de la antigüedad fue destruida por Dios, así también Babilonia la grande va a ser destruida por Dios. Y eso es parte de lo que vamos a ver hoy. Entonces, en los primeros 4 versículos vimos el comienzo de esta visión, porque aquí le llamó visión. Estaba viendo algo que el Señor le estaba dando para que viera, para que pudiera enterarse completamente de lo que iba a pasar. No le dijo palabras como oye o escribe, le está dando una visión. O sea que Dios no quería que Isaías se equivocara en cuanto a lo que estaba viendo. No quería dejárselo a interpretación. Quería que viera la visión claramente como iba a suceder. Y eso sucede a veces con nosotros también. A veces el Señor no nos quiere dar nada más la palabra. A veces el Señor no nos quiere dar nada más una ilustración. Sino que a veces el Señor puede hasta darnos visiones para que veamos claramente lo que va a pasar si nosotros seguimos por tal o cual camino o no seguimos por el camino que debemos ir. Y nos deja ver a través de las experiencias de otras personas, por ejemplo. Sí, conocemos personas que quizás han dejado de caminar con el Señor, han caído de nuevo en el mundo, ha caído de nuevo el pecado. Y nos damos cuenta por las experiencias que ellos han tenido, que si nosotros llegásemos a agarrar por ese camino también, eso es lo que nos va a pasar. No hay manera de evadirlo, no hay manera de que digamos no lo sabía o no lo entendía, o etcétera, etcétera. Y a veces podemos ser muy ciegos. A veces podemos ser muy ciegos y no aprendemos, como decía mi mamá, en cabeza ajena. Lo vemos pasar una y otra vez, y de todas maneras cuando llegamos a ese punto en el que tenemos que decidir lo que vamos a hacer, a menudo hacemos exactamente lo que las otras personas hicieron. Inclusive en nuestra propia vida han escuchado el dicho, ¿verdad? Si hubiera sabido entonces lo que sé ahora, ¿cómo termina? Nunca lo hubiera hecho, ¿verdad? Yo me atrevo a decir que somos tan así, que si hubiéramos sabido entonces lo que iba a pasar ahora como consecuencia de lo que estábamos pensando hacer, de todas maneras lo hubiéramos hecho. Si yo pudiera volver atrás y hacerlo todo diferente, no lo haría igual. Pero luego nos ponemos a pensar, pero luego no tendría mis hijos, no tendría mis nietos. Entonces llegamos a la conclusión, lo queramos o no, de que si volviéramos atrás, de todas maneras, por lo que hemos logrado después de haber tomado esa decisión, volveríamos a optar por lo mismo. Porque otro dicho dice, más vale malo por conocido
¿verdad? Entonces a veces seguimos cayendo una y otra vez, aunque el Señor nos dé una visión clara. Y aquí el Señor quería que Isaías viera exactamente lo que le estaba revelando. Ahí en el capítulo 21 de Isaías, los versículos 3 y 4, vamos a leerlos nada más para agarrar el hilo de lo que está pasando. Isaías 21, 3 y 4 dice: por eso me doblo de dolor y me lleno de angustia. Por eso, lo que es eso, es la visión que está teniendo. Por esa visión me doblo de dolor y me lleno de angustia, como una parturienta. Me agobia lo que oigo, me espanta lo que veo. Versículo 4 dice: tengo pasmado el corazón, el miedo me domina, el crepúsculo que tanto amo ahora me llena de espanto. Y que hablamos la semana pasada acerca de ese crepúsculo que tanto amaba, ¿verdad? El atardecer que tanto amaba. Todos hemos estado en alguna ocasión en la playa, por ejemplo en Coronado, viendo cuando cae el atardecer, ¿verdad? Y el sol se va metiendo, parece que se va metiendo en el mar. Es hermoso. Pero Isaías amaba mucho el crepúsculo, pero por lo que está viendo ahora lo llena de espanto, porque como dijimos la semana pasada, una vez que termina el crepúsculo, ¿qué surge? La oscuridad, la noche. Y entonces él está viendo lo que está pasando y está diciendo: no quiero que vaya a caer la noche porque no quiero que pase lo que estoy viendo que va a pasar. En el versículo 5, noten: de pronto, mientras se ponía a la mesa y se disponían a comer y beber, los príncipes se levantaron y tomaron sus escudos. Noten lo que está diciendo. Está teniendo esta visión, ¿sí? Está asustándolo, está doblándolo de dolor, está haciendo lo que se porte como una mujer parturienta. Y mientras está experimentando todo esto, tiene una visión de una mesa que se está disponiendo, se está preparando para comer y para beber. Obviamente los que van a comer y van a beber son ¿qué? Príncipes, personas especiales, personas de poder, ¿verdad? Eran príncipes. Pero mientras están comiendo o al ir a comer y beber, ¿qué hacen los príncipes? Se levantan y tomaron sus escudos. Están comiendo y algo los va a interrumpir. Y que lo que los va a interrumpir va a ser un ejército invasor que viene a lidiar con ellos, viene a lidiar con Babilonia. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a ver más adelante, porque aquí lo que podemos ver es que una vez que los príncipes de Babilonia son convocados para que se sentaran a la mesa, para que comieran y bebieran, como acostumbraban a hacerlo ellos, porque lo hacían a lo grande, ¿verdad? Hemos leído acerca de estas cenas que duraban no solamente toda una noche, sino días, ¿verdad? En las que comían y bebían y se emborrachaban y vomitaban y volvían a comer y etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que hacían. Pero en medio de lo que están haciendo, en medio de la comida y de la bebida, de repente es como que algo los interrumpe e Isaías los convoca para que se levanten y tomen sus escudos. Y esto es de lo que nos habla Daniel en Daniel capítulo 5. Esto es lo que nos habla Daniel en Daniel capítulo 5. Ahora, algo que tenemos que acordarnos, que el Señor ya ha profetizado acerca de lo que le va a pasar a Babilonia en el capítulo 13 y en el capítulo 14 de Isaías. Ahora lo está mencionando en el capítulo 21. O sea que 3 veces el Señor está mencionando lo que le va a pasar a Babilonia. Creo yo que cuando el Señor dice algo 3 veces es porque tiene importancia. ¿Sí? Entonces, haríamos bien en ver lo que les va a pasar a Babilonia en la antigüedad, porque eso nos va a llevar a ver lo que le va a pasar a la Babilonia la grande en el futuro. Hay un pasaje, no me acuerdo dónde estaba, pero me acordé ahorita que estaba ahí atrás meditando en lo que iba a enseñar. Hay un pasaje en donde Pablo dice: a mí no me es ningún trabajo escribirles lo mismo otra vez, y para ustedes es de provecho. ¿Sí? Entonces creo que Dios a veces nos dice las cosas una y otra vez en su palabra para que se nos grabe, porque tenemos la tendencia a escucharlo una vez y aunque estemos de acuerdo con ello, tenemos la tendencia ¿a qué? A olvidarlo. Sí, y podemos salir con todo el propósito de ponerlo en práctica, pero tenemos la tendencia a olvidarlo, a hacerlo a un lado, porque
las preocupaciones, los deberes que tenemos, etcétera, etcétera. Salimos de la iglesia llenos de la palabra, llenos del poder, pero luego tenemos que ir a casa y tenemos problemas ahí, luego tenemos que ir a trabajar y tenemos problemas allá. Y como que todo eso, somos vasos de barro, nos dicen las escrituras. Y los vasos de barro se pueden llenar de agua, pero ¿sabían que se vacían solos? Mi mamá tenía un cántaro de barro de allá de Guadalajara o no sé dónde, y le ponía el agua adentro, y cuando menos pensábamos ya estaba todo mojado por fuera. Bien fría el agua, bien rica, pero todo mojado por fuera, y lo tenía que estar llenando. Entonces nosotros también somos vasos de barro. Y por eso a veces creo yo que pudiéramos pensar que la Biblia repite muchas cosas. Sí, repite muchas cosas. Pero es porque necesitamos escucharlas. Si no fuera necesario para nosotros escucharlas tantas veces, créame, el Señor no hubiera gastado tinta y papel y todo lo demás que usó para ponerlo ahí tantas veces, porque lo íbamos a entender la primera vez. Pero porque no lo entendemos, lo pone tantas y tantas veces y necesitamos prestar atención a eso. Entonces, aquí cuando de nuevo el versículo 5, de pronto mientras se ponía a la mesa y se disponían a comer y beber, los príncipes se levantaron y tomaron sus escudos, es precisamente de lo que nos habla Daniel en el capítulo 5 de ese libro. Si quieren, pueden ir a Daniel capítulo 5 y seguirme en los versículos que voy a leer. No lo voy a leer todo, obviamente, pero voy a leer algunos versículos para que vean lo que pasó, o lo que pasó cuando Daniel también interpretó la visión que tuvo el rey Belsasar. En Daniel capítulo 5, comenzando con el versículo 1, noten lo que nos dice. El rey Belsasar ofreció un gran banquete a 1000 ¿de quién? De sus príncipes. Y en presencia de todos ellos bebió ¿qué? Vino en exceso. Animado por el vino, Belsasar mandó traer los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había sustraído del templo de Jerusalén, para que bebieran en ellos, noten, tanto él como sus invitados de importancia y sus mujeres y concubinas. Noten lo que está haciendo Belsasar aquí. Está teniendo un gran banquete, están teniendo una gran fiesta. Su padre Nabucodonosor había llevado cautivos a los israelitas y se había llevado del templo todos los utensilios. Y ahora Belsasar, pero recordemos también que finalmente Nabucodonosor se humilló delante de Dios y lo reconoció como Dios, ¿verdad? Pero su hijo Belsasar, noten lo que hace al estar en este banquete y al estar tomando vino en exceso, ¿qué hace? Manda a traer los vasos de oro y de plata del que se habían traído de Jerusalén para que bebieran en ellos él, sus invitados de importancia y sus mujeres y concubinas. Versículo 3 dice, y así le fueron llevados los vasos de oro que se habían sustraído del templo de Dios en Jerusalén. Y el rey y sus invitados bebieron en ellos lo mismo que sus mujeres y sus concubinas. Versículo 4, embriagados de vino, alabaron a los dioses de oro, plata, bronce y hierro, madera y piedra. Ya embotados, ya todos borrachos, ¿sí? Se pusieron a adorar a todos los dioses de Babilonia. Después de haber usado los utensilios sagrados que habían traído del templo de Jerusalén. Ahora podemos decir, ¿cómo es posible que hayan hecho eso? Eran paganos, no creían en el Dios de Israel, no respetaban al Dios de Israel. No veían ninguna razón por la cual debían de honrar a ese Dios. Y usar cosas de oro, plata, lo que fuera, aunque salieron del templo, para ellos para ellos no había ningún problema con ello, ¿sí? Es como nosotros en nuestros días vemos a la gente que está a favor de tantas cosas que para Dios nos dicen las escrituras que son abominables, ¿no es cierto? El aborto, el homosexualismo, el transgenerismo, todas esas cosas, todos esos sismos que conocemos. Y nos asombramos de que la gente apoye cosas como esas después de que se han descrito para ellos exactamente qué es lo que se lleva a cabo. Yo no puedo entender cómo alguien puede estar a favor de alguien que apoye el aborto cuando he visto claramente lo que es el aborto, ¿verdad? No, ¿verdad? Pero se espera que los incrédulos lo apoyen porque no tienen conocimiento de las escrituras, porque no tienen conocimiento de la palabra. Pero ¿saben qué nos espera? Que cristianos lo apoyen. Que cristianos digan, yo he hecho mi sombrero al ruedo con esa persona
independientemente de lo que piense, de lo que crea, de lo que apoye, de lo que va a tratar de establecer como ley en nuestro país. Eso no lo entiendo. Si Daniel hubiera estado ahí con estos príncipes y con Belsasar tomando y comiendo, diría, qué bárbaro, Daniel. ¿Cómo es posible? Tú que eres el amigo de Dios, tú que conoces a Dios. ¿Verdad? Con él quizás sí pensaría yo, ¿qué pasó? Pero con estas personas yo no puedo pensar, no los puedo juzgar. Yo puedo imaginarme lo que les va a suceder, que vamos a ver ahorita lo que les va a suceder, pero no puedo juzgarlos yo, ¿sí? Pero cuando los creyentes, los que decimos creer, de repente nos vemos envueltos en cosas que el mundo apoya, que el mundo de hecho las hace ver como que son buenas. Leí una noticia de una pastora de cierta denominación, que dijo que para ella el aborto era algo que traía gloria a Cristo, era algo con lo que Cristo estaría de acuerdo. Y yo me puse a pensar, ¿qué clase de pastora es alguien que dice esto? Y de nuevo, siempre que hablo del aborto me da cosa, porque pues hay mucha gente que ha tenido abortos, conocemos gente que ha tenido abortos. No lo estamos diciendo para condenar a nadie, lo estamos diciendo porque es lo que está pasando en nuestro mundo ahorita. Y estas elecciones, aunque quizás no debería hablar de ellas, porque a lo mejor me castigan por ello, pero estas elecciones son muy importantes en cuanto a todas esas situaciones de las que estamos hablando. Entonces, los que podemos votar tenemos que en verdad ver de cerca lo que estamos haciendo. Y voy a decir algo que a lo mejor va a ser controversial, después hablamos si quieren. Pero si ninguno de los dos está a favor de lo que nosotros estamos a favor, nadie dice que tenemos que votar por ellos a fuerzas. Nadie dice que tenemos que votar por ellos a fuerzas. Y como les he estado diciendo a algunos desde hace tiempo, en donde podemos hacer más cambio políticamente es en elecciones locales. Es en elecciones locales, en elecciones que tienen que ver con nuestra ciudad, que tienen que ver con nuestro condado, que tienen que ver con nuestro estado, porque es como tenemos más control nosotros, ¿sí? Pero debemos de prestar atención, y ya no voy a decir más de eso, porque pues no voy a decir más de eso. Noten lo que sigue diciendo ahí en Daniel capítulo 5 y el versículo 5 ahora. En ese mismo instante, cuando ellos están comiendo, cuando están bebiendo, cuando están haciendo todo lo que están haciendo, en ese mismo instante aparecieron los dedos de una mano humana que a la luz del candelero escribía sobre la parte blanca de la pared del palacio. Y al ver el rey la mano que escribía, se puso pálido. Imagínense ustedes que de repente aparece una mano ahí en la pared y empieza a escribir, se pone pálido, se asusta. Y sin saber qué pensar de esto, perdió las fuerzas y las rodillas comenzaron a temblarle. Ande pues, no que no tronabas pistola, ¿verdad? Se puso a temblar, y cuando dice que las rodillas comenzaron a temblarle, ¿sí? Perdió las fuerzas, quiere decir que estaba como desmayándose, como que está. ¿Alguna vez se han sentido así, como que se ligera la cabeza y así no alcanzan la respiración? Así, eso es lo que le pasó a este rey, y andaba ya, empezó a tambalearse, pero no a tambalearse de borracho, sino a tambalearse del miedo que le dio. Versículo 7 dice, con grandes gritos, hasta se le bajó la borrachera, ¿se veían? Con grandes gritos, mandó llamar a los magos, hechiceros, adivinos y sabios de Babilonia, y les dijo, a quien pueda leer lo que está allí escrito y me diga lo que significa, se le vestirá de púrpura, que era el color real, se le pondrá un collar de oro en el cuello y se le nombrará tercer señor del reino. O sea, aquí va a ser el tercero en el escalafón de poder ahí. Entonces, se asustó. Yo digo que se le bajó la borrachera, mandó llamar a los adivinos, a los hechiceros, a los magos, a los sabios, y les ofreció básicamente hacerlos un príncipe más si podían interpretarle lo que estaba escrito en la pared. En los siguientes versículos se nos dice que ninguno de ellos pudo leer lo que el mensaje decía.
se nos dice que ninguno de ellos pudo leer lo que el mensaje decía. Lo vieron, lo intentaron y no pudieron. Lo vieron, intentaron y no pudieron. Era un mensaje de Dios específicamente para este hombre, que el único que lo iba a poder interpretar era un nombre de Dios. ¿Sí? Es como los incrédulos que dicen que no entienden la Biblia, que dicen que los confunde, que dicen que no le encuentran sentido. Pues ¿cómo le van a encontrar sentido si para entender las Escrituras se necesita tener el Espíritu de Dios en uno? Si el Señor, de hecho, en su misericordia y gracia, le da a alguien la habilidad para ver a través de las Escrituras la situación tan peligrosa en la que se encuentra en su estado natural, como pecador, como pecadora, como mundano, como mundana, es la soberanía de Dios que les hace ver eso. Pero entender las Escrituras, ver lo que el Señor nos está tratando de decir a través de las Escrituras, para eso se necesita el Espíritu Santo de Dios. Pero no solamente el Espíritu Santo de Dios, sino el deseo de saber lo que el Señor está tratando de hablarnos a través de las Escrituras. Y eso nos responsabiliza a todos y cada uno de nosotros a tener ese celo por las Escrituras, a tener ese deseo por las Escrituras, a querer devorarnos las Escrituras, a encontrar tiempos en los que podamos sentarnos a leer las Escrituras con paciencia y podamos abiertas delante de nosotros orar al Señor y pedirle: Señor, enséñame lo que me quieres decir a través de este pasaje que estoy leyendo. Sí, esa es la forma. Por eso Daniel lo iba a poder, ya les dije quién iba a ser, ¿verdad? Bueno, okay. Por eso Daniel va a poder interpretarlo, porque él siempre estaba buscando a Dios, y aun cuando a veces le prohibieron que buscara a Dios, a él no le importaba lo que le pudiera pasar a él. Él iba a poner a Dios primero en su vida, pasara lo que pasara. Sí, él iba a poner a Dios primero en su vida, pasara lo que pasara. Entonces, nadie podía entender ni leer lo que el mensaje decía, pero la reina de Belsasar le dice que no se preocupe, que hay un hombre en su reino que había interpretado algunos sueños que Nabucodonosor, el padre de Belsasar, había tenido, y que este hombre era Daniel. Entonces la reina va con el rey y le dice: Honey, no te agüites, ¿verdad? Conozco a alguien que a tu padre, cuando él tuvo algunos sueños medio raros que no sabía qué significaban, lo mandó llamar, y él le explicó exactamente lo que esos sueños querían decir. Le explicó exactamente lo que esos sueños querían decir. Y entonces lo que hace Belsasar es que manda llamar a Daniel. Ahí mismo en el capítulo 5, los versículos, comenzando con el versículo 25, brínquense al versículo 25. Dice: lo que la Escritura dice es lo siguiente. Daniel ya leyéndole y describiéndole lo que dice. Lo que la Escritura dice es lo siguiente: Mene, Mene, Tekel, Parsin. Y lo que significa es Mene, que quiere decir Dios ha llamado a cuenta al reino de su majestad y le ha puesto fin. Imagínense lo que iba a significar para Belsasar. Dios ha llamado a cuenta, no va a llamar, ha llamado a cuenta. Ya está hecho, ya lo juzgó. Lo único que falta es que la sentencia se cumpla, y la sentencia es que le ha puesto fin. La sentencia es que le ha puesto fin. Mis hermanos, esto mismo que está diciendo aquí, que Él ha llamado a cuentas al reino de su majestad y le ha puesto fin, es lo mismo que está pasando en la tierra. El Señor llamó a cuentas a la tierra y ha decidido que va a tener un final. No sabemos cuándo va a ser, pero ese final viene. Quizás no estemos nosotros aquí cuando ese final llegue, pero ese final va a llegar. Podemos estar seguros de ello. ¿Sí? La palabra de Dios nos dice que al que cree en Jesucristo no va a ser condenado. Pero el que no cree, ¿qué dice? Ya está condenado. Ya está condenado. No hay necesidad de que sea más malo, no hay necesidad de que haga nada. El que no ha creído en Jesucristo ya está condenado. Ya se decidió desde la eternidad pasada que la única manera para ser salvos es por medio de Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo por medio del cual podamos ser salvos excepto Jesucristo hombre. Y el que no crea en ello, no hay segundas oportunidades. Eso es lo que las Escrituras dicen. Y o lo creemos o no.
Y lo predicamos así, o estamos predicando una mentira. Y estamos predicando una mentira a sabiendas de que aquellos que crean la mentira se van a ir al infierno. Entonces, así como el Señor le dice al rey que ya está decidido, que le ha puesto fin, así la persona que no cree en Jesucristo ya está condenada. Y tenemos que verlos como tal. Tenemos que verlos como tal, porque al verlos como tal, entonces creo yo que podríamos sentir más simpatía por ellos, más empatía por ellos, más compasión por ellos. De ver a alguien que sabemos que no cree en Jesús y que sepamos que al menos que vuelvas su corazón hacia Él, ya está condenado. Sí, y no sé yo cómo podríamos ver a alguien que no cree, que quizás está enfermo, se está muriendo, y no rogarle que se vuelva a Jesús. Creo que se necesita tener un corazón muy duro, muy frío hacia aquellos que están siendo condenados y yéndose al infierno todos los días. En el versículo 27 dice, Tekel, Dios ha pesado a su majestad en una balanza y su peso deja mucho que desear. Noten, Dios pesó el reino, ha llamado a cuentas al reino, pero al rey lo ha pesado en la balanza y su peso deja mucho que desear. ¿Por qué no dice, y ya se te estableció el fin? Porque le está advirtiendo, ¿no creen? Le está advirtiendo, dejas mucho que desear. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer al respecto? Y ahí vemos la misericordia de Dios también. Porque tenía todas las razones para condenarlo y mandarlo al infierno ahí mismo. ¿Sí? Y no me quiero adelantar mucho, pero quizás eso fue lo que hizo, pero le dio la oportunidad. Conociendo lo que conocemos de Dios, y siempre hago esta pregunta. Conociendo lo que conocemos de Dios, si Belsasar hubiera caído de rodillas como su padre Nabucodonosor, y hubiera reconocido a Dios como el único Dios vivo y poderoso, y hubiera pedido perdón por haber usado los vasos de plata y oro que habían sacado del templo, y se hubiera arrepentido, conociendo lo que conocemos de Dios, ¿qué creen que hubiera hecho? Eso es lo que conocemos de Dios. Eso es lo que también estamos seguros de Dios, que así como manda juicio y así como condena, así también salva y así también redime. ¿Sí? Es el mismo Dios. Entonces le está diciendo, le está advirtiendo, has dejado mucho que desear, pero no hay ninguna respuesta a lo que está pasando. Y luego dice, Parsin, Dios ha dividido el reino de su majestad y se lo ha dado a los medos y los persas. ¿Se acuerdan de que hablamos de los medos y los persas la semana pasada? Y les dije, acuérdense de esos nombres porque van a volver a surgir. Entonces, ahí está otra vez, Dios ha dividido tu reino y se lo va a dar a los medos y los persas. No hay vuelta atrás, eso es lo que va a ser, eso es lo que va a pasar. Y ahora es cuando Belsasar ordenó entonces que Daniel fuera vestido de púrpura, que se le pusiera en el cuello un collar de oro y que fuera proclamado como el tercer señor del reino. Entonces le da a Daniel todo lo que les había prometido, pero en ningún momento, como quien dice, le paga a Daniel por lo que hizo, pero en ningún momento se ve ningún remordimiento, ninguna fachada de arrepentimiento. Primero le dio un montón de temor, y ahora que se le dice lo que va a pasar, no hace nada. ¿Sí? De nuevo le puso el collar de oro y le dijo que fuera proclamado como el tercero del reino. Luego noten el versículo 30 y 31. Esa misma noche, Belsasar, rey de los caldeos, murió asesinado, y el reino quedó en manos de Darío de Media, cuando éste tenía 62 años. Entonces están tomando así, fue algo así, fue repentino, todo sucedió en una misma noche, todo sucedió en unas cuantas horas. ¿Sí? Y de estar tomando, comiendo, etcétera, etcétera, de repente viene el ataque de Darío de Media
y conquista a Babilonia y matan a Belsasar. Así de repente viene el juicio de Dios, mis hermanos. Así de repente viene la justicia de Dios. ¿Sí? Por eso Pablo nos dice muy claramente que hoy es el día aceptable. Hoy es la hora de salvación. ¿Sí? Porque el fin viene pronto y el fin viene de repente a todos y cada uno de nosotros. Nadie de nosotros sabemos cuándo va a llegar ese fin. Y tenemos que estar preparados y no andar en las cosas como andaba Belsasar, en las cosas del mundo, disfrutando de todo. No estoy diciendo que no disfrutemos de nuestra vida aquí en la tierra, no estoy diciendo eso. Pero que no andemos metiéndonos en las cosas del mundo y disfrutando las cosas del mundo, porque no sabemos cuándo va a llegar el Señor Jesucristo. No sabemos cuándo va a venir por nosotros o cuándo nos va a llamar a su presencia. Entonces, el versículo 5, de nuevo, de pronto, mientras se ponía a la mesa y se disponían a comer y beber, los príncipes se levantaron y tomaron sus escudos. Es lo que pasó en Daniel capítulo 5. Eso es lo que pasó en Daniel capítulo 5. ¿Sí? Se profetizó en el año 600 a 588 más o menos, 600 a 588, antes de Cristo, obviamente. Y se cumplió en el año 539 antes de Cristo. O sea que pasaron entre 50 y 60 años de que se hizo la profecía a cuando se cumplió la profecía tal y como se nos dice. Y de nuevo, así de repentino es el juicio de Dios. Así de repentina va a ser su venida. ¿Qué nos dice Pablo? Que va a ser un abrir y cerrar de ojos. En un instante va a suceder todo esto. Y tenemos que estar listos para ello. ¿Sí? Y tenemos que preocuparnos por los que no están listos. Porque si Dios se preocupa, si Dios en su misericordia les deja saber por anticipado lo que les va a pasar, entonces nosotros también debemos de buscar la manera de advertirles de lo que viene a pasar. Y como dice en Tito, debemos de buscar arrancarlos de las llamas del infierno. ¿Sí? No lo vamos a poder hacer con todos. No me malentiendan, ¿ok? No lo vamos a poder hacer con todos. Pero si una persona podemos convencer para que se vuelva a Cristo y no se tenga que ir al infierno, esa es una persona más que le vamos a quitar al diablo. Y tenemos que buscar la forma de hacer eso. Seguimos leyendo en el capítulo 21 de Isaías, ahora en el versículo 6 y siguientes. Y es que el Señor me dijo, noten por favor, y es que el Señor me dijo, anda, pon un centinela que te informe de todo lo que vea. Y el centinela vio hombres montados sobre asnos y sobre camellos, jinetes que venían de dos en dos, y luego miró con más atención y gritó como un león, Señor, yo he estado todo el tiempo en mi puesto de observación, me he pasado las noches enteras vigilando, y he visto acercarse a hombres montados, jinetes que venían de dos en dos, y alguien grita, cayó Babilonia, todos los ídolos de sus dioses han caído por tierra. Sí, entonces le manda poner un centinela, y le manda que ese centinela esté vigilando, y ese centinela en su visión es el que le deja saber que Babilonia había caído. Para Isaías esto era algo, como vimos la semana pasada, que le causaba mucho miedo, porque Isaías estaba pensando que si los asirios venían y atacaban a Jerusalén, los babilonios iban a poder ayudarles. Entonces cuando ve caer a Babilonia, olvídense, piensa, si Babilonia, que es tan poderosa, cayó de esa forma, entonces nosotros también vamos a caer. ¿Sí? Y sí, iban a caer a manos de los asirios. Entonces el reporte llega del centinela, cayó Babilonia. ¿Sí? Y esta escena que nos imaginamos aquí, que fue tan dramática, fue cumplida cuando el imperio medo-persa conquistó a Babilonia, como ya vimos en el capítulo 5 de Daniel. Pero también tiene una aplicación profética futura para el fin del tiempo, cuando Dios va a juzgar finalmente al sistema mundial que es identificado como la Gran Babilonia. Este sistema babilónico es el que rige este mundo ahorita. ¿Sí?
Porque aunque digan que no son religiosos y todo eso, este sistema es un sistema religioso. Sí, y tiene no nada más un Dios, sino muchos dioses. El primero es el dinero. Segundo es el poder, el sexo. Sí, todas esas atrocidades que se hacen. Todas esas tratas de mujeres y de niños y de niñas y la drogadicción y el alcoholismo. Y miren cómo están las calles de muchas de las ciudades que se suponía que eran las más grandes y más hermosas de este país. ¿Cómo creen que ha caído a ese punto? Los que gobiernan no son tontos, son muy inteligentes, por eso están gobernando. ¿Cómo es posible que dejen caer entonces ciudades como San Francisco, como Chicago, como Nueva York, como Denver, Colorado? ¿Cómo es posible que dejen caer esas ciudades al grado que han caído en nuestros tiempos? ¿Han visto la cantidad de gente que vive en la calle aquí en San Diego? Vayan al centro de San Diego, aquí en Chula Vista inclusive. Sí. No es nada más porque sean negligentes estos gobiernos, aunque eso tiene algo que ver, es por quien está rigiendo y moviendo a esos gobiernos. Y es la gran Babilonia, que su señor es quien, Satanás. Y sí, nos van a decir que estamos locos, que creemos en fábulas y que esto y que el otro, pero nosotros sabemos que eso es cierto porque Satanás está aquí ¿para qué? Para matar, robar y destruir. ¿Y qué estamos viendo? Esta nación está siendo destruida poco a poco, ciudad por ciudad, y cuidado porque todo eso viene a una ciudad cerca de usted. Y no estoy diciendo cuidado para que se arme y ponga bombas alrededor de su casa o algo. No estoy diciendo cuidado, no estoy diciendo cuidado con su alma, cuidado con su manera de pensar, cuidado con su manera de ver las cosas. No tenga uno, eso algunos lo llaman cosmovisión, no tengan una visión del mundo como el mundo la tiene, tengan una visión del mundo como Dios la tiene. Y sepan que votemos por quien votemos, las cosas no van a ponerse mejor. Las cosas van a ponerse peor. Por los que nos debemos de preocupar son por nuestros hijos, por los que tienen nietos. Sí, porque a ellos esa es la clase de mundo en el que los vamos a dejar y tenemos que preparar. Les dije hace unas cuantas semanas el domingo, tenemos que preparar a nuestros hijos tanto como tenemos que prepararnos tanto para vivir por Cristo como para morir por Cristo. Y no nos gusta pensar en eso, claro que no nos gusta, es difícil pensar en eso, pero tenemos que advertirles. Sí, de acuerdo a la edad que tengan, claro, no les vayan a llegar a decir, ¿sabes qué? De acuerdo a la edad que tengan, claro. Pero tenemos que avisarles, así como el Señor está avisándole a Isaías lo que va a pasar, así nosotros tenemos que avisarles a ellos y prepararlos para defender su fe, si acaso la tienen que defender, para hablar de Cristo, porque sus amiguitos también necesitan saber de Cristo, etcétera, 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 todo lo que el Señor nos ha dejado aquí para hacer. Sí, entonces esto de que cayó Babilonia, se ve algo dramático aquí, pero también es algo que va a suceder, es una aplicación profética futura cuando Dios finalmente juzgue a este sistema mundial que se identifica como la Gran Babilonia. En Apocalipsis capítulo 18, comenzando con el versículo 1, noten lo que dice ahí. Después de esto vi que otro ángel bajaba del cielo. El poder que tenía era muy grande y su gloria iluminaba la tierra. Así es que imagínense este ángel, ¿ok? Imagínense este ángel, un ángel poderoso que su gloria iluminaba la tierra. Versículo 2. El ángel gritó con fuerte voz: ya ha caído la gran Babilonia. Se ha convertido en refugio de demonios, en guarida de todo espíritu impuro, está habitada de toda clase de aves inmundas, aborrecibles. Imagínense, versículo 3, noten, todas las naciones, ¿cuántas naciones? Todas las naciones han bebido del ardiente vino de su inmoralidad sexual. Los reyes de la tierra han tenido relaciones sexuales con ella y los comerciantes de la tierra se han enriquecido gracias a su impresionante prosperidad.
Noten de lo que nos está hablando de nuestros gobiernos en nuestros días. Todas las naciones han bebido del ardiente vino de su inmoralidad sexual. ¿Sí? Los reyes de la tierra han tenido relaciones sexuales. Obviamente no está hablando de relaciones sexuales literalmente, está hablando de unirse con ella en la forma en la que ella hace las cosas, hace sus negocios. Los comerciantes se están haciendo ricos gracias a toda la cochinada que venden. ¿Sí? Y todo esto es lo que finalmente el Señor va a derrotar al final, cuando caiga esta gran Babilonia. ¿Sí? Pero noten, se ha convertido en refugio. Todas estas cosas que menciona aquí, que se han convertido en refugio de ellos, ¿por qué se han ido a refugiar ahí? Porque estaban antes en el sistema mundial, pero ahora como el sistema mundial ha caído, ¿a quién siguen estas cosas? Al sistema que estaban siguiendo. Porque para donde va ella, la Babilonia la grande, ahí van ellos. Entonces, porque ha caído, ¿sí? Se ha convertido en refugio de demonios, en guarida de todo espíritu impuro. Está habitada de toda clase de aves inmundas y aborrecibles. Eso es lo que está ahorita gobernando al mundo, mis hermanos. Eso es lo que está ahorita alrededor de nosotros. Estamos siendo protegidos por un Dios todopoderoso que ha prometido mantenernos en su mano, pero eso es lo que está a nuestro alrededor. Y cuando caiga la gran Babilonia, todo eso va a caer juntamente con ella. Pero mientras tanto, ahí andan los principados, las potestades, los poderes en el aire, etcétera, etcétera, que de todo nos habla la Biblia. Pero cuando hablamos de esto, nos dicen que estamos locos, nos dicen que estamos siendo drama queens, nos dicen que estamos poniéndole demasiado drama a las cosas. Mis hermanos, si la Biblia lo dice, a mí no me importa que me digan que soy un drama queen. Se los tengo que decir y lo tengo que pregonar, porque es lo que la palabra de Dios dice. Y el mismo pánico y terror que la gente de Babilonia sintió cuando esa gran ciudad fue conquistada por los medos y los persas, serán vistos de nuevo cuando el Señor ataque el sistema mundial, tanto de la Babilonia comercial como la de la Babilonia espiritual. Y el mundo va a estar aterrorizado y se lamentará de la misma manera que lo hicieron en Babilonia en aquel día. Va a estar aterrorizado, porque todo lo que se nos habla en las escrituras acerca de la gran tribulación y el juicio de Dios y todo eso va a empezar a caer uno por uno, y todo el mundo, hay parte de la escritura que nos dice que van a esconderse entre las piedras y les van a pedir a las piedras que caigan sobre ellos y van a querer morirse y no van a poder. Sí, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, nos dice el escritor de Hebreos. Y tenemos que advertirle al mundo que no tienen por qué pasar por eso, que hay salvación en Cristo Jesús. Sí, que Él nos puede redimir, Él nos puede sacar del pecado y cambiar nuestra mente y cambiar nuestro corazón para que lo sigamos a Él. De nuevo en Apocalipsis 18, seguimos leyendo ahí los versículos 4 al 8, noten lo que dice. Oí entonces otra voz del cielo que decía: ustedes, los de mi pueblo, salgan de esa ciudad para que no participen de sus pecados ni reciban parte de sus plagas. Pues son tantos sus pecados que llegan hasta el cielo y Dios ha tomado en cuenta sus injusticias. Páguenle ustedes con la misma moneda, denle a beber en la misma copa el doble de la bebida que ella preparó. Páguenle con tantos tormentos y llanto como el esplendor y las riquezas que ha vivido. Porque en su corazón dice: estoy en mi trono de reina, no soy viuda y jamás experimentaré el sufrimiento. Por eso, en un mismo día le sobrevendrán estas 3 plagas: la muerte, el llanto y el hambre, y será consumida por el fuego, porque Dios, el Señor, que la juzga, es poderoso. ¿Sí? Noten, así como en Babilonia llegaron de repente los medos y los persas cuando todos estaban comiendo y bebiendo y mataron a Belsasar y tomaron su reino, así va a ser en el tiempo, en los últimos días, así va a ser en el último día cuando el Señor tumbe o derribe o derrote a la Babilonia, la gran Babilonia, y deshaga todo lo que ha estado haciendo a través de los tiempos. Deshaga todo lo que ha estado a través de los tiempos. ¿Sí? Noten lo que está pensando ahorita esa Babilonia de sí misma. Esto es lo que el mundo está pensando ahorita de sí mismo.
El mundo incrédulo. Estoy en mi trono de reina. No soy viuda. Jamás experimentaré el sufrimiento. Y no se dan cuenta, no se ponen a pensar lo que les va a pasar. Pero también se nos dice otra cosa acerca de la caída de Babilonia la Grande o la Gran Babilonia. Y lo que se nos dice en las Escrituras es que el pueblo de Dios se va a regocijar por la caída de esa Babilonia. Se va a regocijar. De nuevo en Apocalipsis capítulo 18, los versículos 20 y 21, noten lo que dicen. Alégrate de ella, cielo, y alégrense ustedes, santos, apóstoles y profetas, porque en ella Dios les ha hecho justicia. Versículo 21, entonces un ángel poderoso levantó una piedra tan grande como una piedra de molino, y mientras la arrojaban al mar decía, con ese mismo ímpetu serás derribada gran ciudad de Babilonia, y nunca más se sabrá de ti. De una vez por todas, se va a acabar con ese sistema mundial, se va a acabar con ese sistema religioso, y nunca más va a volver a surgir. Versículo 10 de Isaías 21 sigue diciendo ahí, pueblo mío, que has sido trillado y aventado como trigo, yo te he dado a saber lo que he oído del Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Noten lo que le dice Isaías al pueblo de Dios. Pueblo mío, que has sido trillado. Trillado es una metáfora del castigo que vendría sobre Judá. Tú que has sido trillado, has sido aventado como trigo, como cuando el Señor le dice a Pedro que el diablo ha pedido zarandearlo como trigo. Eso es de lo que está hablando. Y luego noten lo que le dice, yo te he dado a saber lo que he oído del Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Yo te he dado a saber. Es la misma preocupación que tenía Pablo cuando se fue de la iglesia de Éfeso, que iba a ir a Jerusalén. ¿Se acuerdan lo que les dijo? Yo no he fallado en darles todo el consejo de Dios. Por eso me encanta, y se los he dicho muchas veces, el sistema de enseñanza de estudiar la Biblia versículo a versículo. Sistema expositivo de estudiar la Biblia, porque cubrimos todo el consejo de Dios. Dios quiere que sepamos todo lo que Él ha hecho, lo que está haciendo y lo que va a hacer. ¿Sí? No, Él quiere que lo sepamos todo. No nos esconde nada. No nos esconde nada. Todo lo podemos saber si tan solo estamos en las Escrituras, el tiempo que necesitamos estar en las Escrituras. Si tan solo nos seguimos reuniendo para seguir aprendiendo y para seguir escudriñando junto a las Escrituras. Pero el Señor nos ha revelado todo a través de ellas. No tenemos que andar buscando en otros lugares, en otras cosas. ¿Sí? Él nos ha dado todo en las Escrituras, como vimos la semana pasada. ¿Sí? Y si vamos a Él nos enseña grandes y maravillosas cosas que nosotros no sabíamos. Pero tenemos que estar en Él. Entonces, de nuevo, el ser trillado es una metáfora del castigo que vendría sobre Judá. Y una de las cosas que va a suceder es que así como Judá había sido trillado como trigo, Dios haría, y como hemos visto, hará a quienes lo trataron así. Babilonia los tomó, se los llevó cautivos, los torturó, ¿verdad? Asiria también les hizo lo mismo. En el siglo XX y XXI, desde antes, ¿qué no ha pasado con los judíos? ¿Qué no ha sufrido el pueblo de Dios? Y nosotros como cristianos también, quizás todavía en este país no estamos sufriendo, pero pudiera ser que muy pronto empiece a llegar la persecución que ya está llegando en otros lugares. ¿Sí? Podría ser que muy pronto, especialmente con lo que está pasando ahorita. De nuevo, no quiero hablar de política, pero es imposible no meterse en ella. Es imposible no hablar de ello, con todo lo que está pasando en las fronteras, con todo lo que está pasando en Israel, con cómo Estados Unidos, que había sido siempre un apoyo tan seguro para Israel, parece ser que está cambiando su dirección, y a los cristianos se nos olvida que el Señor le dijo a Abraham que a los que lo bendijeran, Él los iba a bendecir, pero a los que los maldijeran, Él los iba a maldecir también, y se nos están olvidando muchas. ¿Por qué? Porque el pueblo de Estados Unidos se está apartando más y más y más de las Escrituras. Y no está siguiendo las Escrituras. Entonces, así como Judá había sido trillado como trigo, Dios también hará con quienes lo han tratado así a través de los tiempos. En Jeremías capítulo 51 y el versículo 33,
Jeremías capítulo 51, versículo 33 dice, así ha dicho el Señor de los ejércitos, así ha dicho el Dios de Israel, la bella Babilonia, noten, es como un campo de trigo y el tiempo de la cosecha se acerca y se prepara ya el lugar, ¿para qué? Para trillarla. La iba a trillar en aquel tiempo, la va a trillar al final del tiempo también. En el Salmo 18, los versículos 48 y 49, Salmo 18, versículos 48 y 49 dice, es el Dios que me libra de mis adversarios, que me eleva por encima de mis oponentes, que me pone a salvo de los violentos. Por eso alabo al Señor entre los pueblos y canto salmos a su nombre. Sí, Él es el que nos libra de nuestros adversarios. Sí, el que nos levanta por encima de los oponentes que tenemos por nuestra fe y nos pone a salvo de los violentos. Ahora hay dos maneras de ponernos a salvo de los violentos. Y aquí es en donde entra lo difícil. Que nos arrebate y nos libre de todo mal, de toda, ¿verdad?, amenaza. O que tengamos que morir como mártires, como todos los apóstoles y como muchos cristianos murieron en aquellos tiempos. Nosotros no sabemos cómo va a ser, pero Él nos va a liberar de alguna manera de las manos de ellos. ¿Sí? Me acuerdo de una historia que se habla de Policarpio, que lo estaban quemando en la hoguera, ¿sí? Y que lo único que le pedían, renuncia al nombre de Jesucristo, di que no crees en el nombre de Jesucristo, y dijo, 20 años he servido a mi Señor y Él nunca me ha defraudado. Yo no voy a empezar ahora. Mis hermanos, que se nos hace que está tan lejos algo como eso y la verdad no sabemos. Y no quiero, de nuevo, no es drama, es que eso es lo que pudiera pasar si las cosas van como van. ¿Sí? En el Salmo 68, los versículos 1 al 4, Salmo 68, versículos 1 al 4 dice, levántese Dios y sean esparcidos sus enemigos, huyan de su presencia quienes lo aborrecen. Dios los despejará como si despejara el humo, como si derritiera cera delante del fuego. Así perecen los impíos delante de Dios, pero los justos se alegran delante de ellos, llenos de gozo. Se alegrarán, se alegran porque nos alegramos aún ahorita, pero se alegrarán delante de ellos, llenos de gozo, saltarán de alegría. Versículo 4, cantemos salmos a Dios, cantemos salmos a su nombre, exaltemos al que cabalga sobre los cielos, su nombre es el Señor, alegrémonos en su presencia. ¿Se fijan? Por eso cantamos. Por eso levantamos nuestras manos y nuestro corazón a Él, porque estamos confiando en Él. Porque pase lo que pase, Él va a estar a nuestro lado, Él no nos va a dejar, no nos va a desamparar, siempre va a estar ahí para levantarnos, siempre va a estar ahí para que nos apoyemos en Él cuando nos sentimos lo más débiles que podemos estar, cuando nuestro corazón nos está mintiendo, cuando nuestro corazón está sintiéndose abatido, cuando pasamos por esos momentos en los que nuestro corazón late tan fuerte que no podemos estar ni acostados. Él está con nosotros. Él está con nosotros. Sí, entonces Isaías le deja saber al pueblo de Dios que Él les ha dado a ellos lo que había oído de parte del Dios de Israel. Y les dio todo el testimonio de Dios, tanto lo bueno como lo malo. Tanto lo bueno como lo malo. Sí, y así debemos ser nosotros también. Hablar de la palabra de Dios y hablarles acerca de las bendiciones y bondades y galardones que Dios da a quienes le obedecen, pero también de lo serio que es recibir la corrección de parte de Dios y más la condenación que Dios puede dar, porque Él es el único que puede condenar, ¿sí? Entonces así es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Ahora, el final del capítulo 21 se mencionan dos profecías y las vamos a leer y vamos a decir un par de cosas nada más acerca de ello. Pero en Isaías 21, los versículos 11 y 12 dice, profecía acerca de Duma. Desde Seir oigo voces que me dicen, guardia, guardia, ¿cuánto falta para que termine la noche? ¿Cuándo amanecerá? Y el guardia responde, ya pronto amanecerá y pronto caerá la noche.
Si quieres, puedes preguntar y también volver a preguntar. Duma era otro nombre antiguo para el reino de Edom. ¿Se acuerdan quién era Edom? Edom era un reino, era una región montañosa en el área de Seir, y los edomitas, como todos sabemos, eran descendientes de Esaú, el hermano de Jacob, después llamado Israel. Muchos de los comentaristas que leí dicen que esta es una vaga y misteriosa profecía contra Duma, y puede que le esté hablando a Edom desde la oscuridad en la que estaba cuando fue abatido, cuando fue conquistado y cuando estaba en confusión, y que lo golpeaban en el momento de su juicio. Y lo que se le está preguntando, por eso se le está preguntando, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto falta para que termine la noche? ¿Cuándo amanecerá? ¿Sí? Y el guardia le responde, pronto amanecerá, pronto caerá la noche. Si quieres puedes preguntar y también volver a preguntar. Pero cuando estamos pasando por esas noches oscuras, lo que más deseamos que venga es que la luz del día. Sí, lo que más deseamos. Anoche no podía dormir. Me desperté como a las 5:30 más o menos. Y lo primero que hice fue abrir la cortina para ver si ya había luz afuera. Aunque yo tengo luz en la casa, podría haber prendido la luz, pero yo quería la luz de afuera, quería que viviera luz afuera para saber que ya era de día y ya podía, por así decir, descansar, ¿verdad? La que sigue dice profecía acerca de Arabia. Profecía acerca de Arabia. Ustedes, caminantes de Dedán, pasen la noche en el bosque, en el desierto. Y ustedes, habitantes de Temá, vayan al encuentro del sediento y llévenle agua. Socorran con pan al que huye, porque huye de la espada desnuda, del arco tenso, del fragor de la batalla. Y es que así me ha dicho el Señor, dentro de un año, ni un solo día más, todo el esplendor de Cedar llegará a su fin. Y el número de los valientes flecheros de Cedar que sobrevivirán será muy reducido. Así lo ha dicho el Señor, el Dios de Israel. Entonces aquí Isaías pinta a los refugiados de un ataque a Arabia. Arabia va a ser atacado, van a salir un montón de refugiados, y estos son los caminantes de Dedán. Y noten, están que sedientos, necesitan pan. ¿Por qué? Porque ante la espada huyen, y ante el arco que ha sido tensado, ante el peso de la batalla. Digo, lo podemos ver, ¿no es cierto? Ahorita que está la guerra de Israel, podemos ver a los refugiados de Gaza, cómo huyen de las bombas y de las balas y del hambre y de la sed y todo eso. Eso es lo que estaba pasando en este tiempo también. Y luego este ataque va a venir pronto también. Les está diciendo con un año de anticipación. Con un año de anticipación les está diciendo que la gloria de Cedar va a llegar a su fin. Y el capítulo termina como, termina diciendo, así lo ha dicho el Señor, el Dios de Israel. Y como ya hemos dicho antes en nuestros estudios de Isaías, lo que esto nos dice es que la palabra de Dios es absolutamente confiable, segura y digna de confianza, tanto en cuanto a las bendiciones a quienes la obedecen como a las consecuencias para quienes no. Sí, esto es algo seguro. Sí, el cielo y la tierra pasarán, pero sí, hasta que toda jota y tilde se cumpla, ¿qué dice? También que su palabra no va a pasar, ¿verdad? Su palabra permanece para siempre. Y por último, en Isaías 46:10, Isaías 46:10 dice, yo anuncio desde un principio lo que está por venir. Yo doy a conocer por anticipado lo que aún no ha sucedido. Yo digo, mi consejo permanecerá y todo lo que quiero hacer, lo haré. Ese es Dios. Podemos confiar en ello. Si lo dice la palabra de Dios, podemos confiar en ello. Podemos, como decimos en inglés, take it to the bank. Podemos llevarlo al banco porque sabemos que es real, porque sabemos que tiene valor, porque sabemos que se va a cumplir. ¿Sí? Y es hermoso saber que Dios nos ha revelado tanto en su palabra. Sí, porque eso al menos a mí me dan ganas de seguir escudriñándola más y más y más para ver qué más puedo aprender y qué más puedo ver de lo que el Señor tiene planeado. Yo sé que el principio fue glorioso, yo sé que el fin se ve horrendo, pero en medio de ello tenemos que buscar en su palabra cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas mientras todavía estamos aquí. Amén.
Vamos a orar entonces. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Gracias, Padre Santo, por todo lo que nos has revelado hasta ahorita a través del libro de Isaías. Gracias porque anticipamos que nos vas a revelar muchas otras cosas, algunas que son relevantes para nuestros tiempos, otras que simplemente nos van a recordar que lo que tú has profetizado por adelantado, no importa qué tanto tiempo pase entre profecía y cumplimiento, se cumple tal y como tú lo has dicho en tu palabra, Señor. Ayúdanos a tener esa hambre de escudriñar tu palabra siempre. Ayúdanos a tener ese deseo de saber lo que tienes para tu pueblo a través de ella. Ayúdanos, Señor, a confiar en lo que nos dice, aún en los tiempos más difíciles. Y ayúdanos a poner nuestro corazón, Señor, o a guardar en nuestro corazón tu palabra para que nunca vayamos a pecar contra ti. Y para que nuestro corazón, que puede ser tan engañoso y malvado, Señor, pueda estar siempre sometido a lo que tu palabra dice, aunque a veces a lo que nos llamas a someternos no es completamente de nuestro agrado, pero sí es tu palabra, Señor, que estemos dispuestos a someternos a ello, primero para la honra y gloria de tu nombre, y luego para que toda nuestra vida salga como tú tienes planeado que salga. Bendecimos entonces tu nombre y te damos gracias, y lo hacemos todo en el nombre glorioso de Cristo Jesús, y la iglesia dice, amén.